Gloria a Dios. Dice Jonás, dice la palabra del Señor ahí en Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Capítulo 3, verso 1, hermano. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, hermano. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a venir en palabras de oración. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo quiero darte las gracias, Dios mío, por el día de hoy, la vida, Señor, y la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre bendito, que bendigas, Señor, la enseñanza de esta noche. Te pido que bendigas mi vida y la vida de los que estamos aquí, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, y que esta palabra que fue inspirada por ti, mi Dios, que penetre en lo profundo de nuestro corazón, que nos hable, que nos confronte, que nos redarguya, Señor, Padre celestial, que nos exhorte, que nos amoneste, pero también que nos consuele, Padre bendito. Te pido, Señor, bendigas mi vida con tu Santo Espíritu, con tu unción y tu gracia, para poder proclamar, Señor, el mensaje de tu palabra. Prepara mi corazón y el corazón de los que estamos aquí, Padre celestial. Te lo ruego, Dios, guíanos a través de toda esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, ya está ahí nuestra hermana. Mi hermano Omar, si lo puede poner un poco más grueso. Siento como que tiene eco. Tome su asiento, hermano, por favor. Hoy vamos a estudiar este tema, hermano. La palabra conduce al arrepentimiento y al perdón. Amén. La palabra conduce al arrepentimiento y al perdón. Vamos a estudiar un poco acerca de la historia de Jonás. Yo sé que muchos la han leído ya, muchos han escuchado este mensaje, quizás por medio de una predicación en el internet, por medio de la congregación, pero hoy nosotros lo vamos a estudiar un poco, hermano, y vamos a ver lo más que podamos aprender de este mensaje, hermano. Y es que, como dice el tema, ahorita lo vamos a mirar,
que la palabra conduce a las personas. Ahora, cuando digo la palabra, obviamente me refiero a la palabra de Dios, ¿verdad? No a la palabra del ser humano. La palabra del ser humano no puede hacer absolutamente nada, hermano. ¿Amén? Pero la palabra de Dios, como vamos a ver, conduce a la persona al arrepentimiento. Y obviamente cuando la persona, una iglesia, una ciudad, una nación se arrepiente, eso lleva a que esa persona, ciudad o nación experimente el perdón de Dios, hermano, también. Amén. Hoy vamos a mirar, hermano, a través de este estudio, el interés de Dios por salvar a la humanidad. Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. El interés de Dios. Tenemos que reconocer que hay un interés de parte de Dios por salvar a la humanidad, porque el ser humano sea salvo. Y también vamos a mirar el día de hoy que la palabra de Dios es poderosa para redarguir y para convertir aún a los corazones más endurecidos, mi amado hermano. Amén. Vamos a mirar eso, que la palabra de Dios es poderosa, hermano, para redarguir y convertir los corazones más endurecidos. Eso es lo que vamos a mirar y vamos a estudiar la historia de Jonás un poco, mis hermanos. Entonces ese es el título del mensaje. La palabra conduce al arrepentimiento y al perdón, hermano. Amén. Quiero que pase, por favor, hermana Alma, la siguiente imagen. Vamos a ir mirando varios puntos, hermano, y varios incisos, el inciso A, el inciso B. El punto número 1, hermano, dice así: misión de juicio y destrucción contra un imperio pagano. Punto número 1 dice: misión de juicio y destrucción contra un imperio pagano. Vamos a mirar Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. La letra A nos dice, hermano, la asignación de una tarea temeraria y peligrosa. La asignación de una tarea temeraria y peligrosa. Vamos a ir al capítulo 1, hermano, verso 1 al 2. Miren lo que dice el libro del profeta Jonás en su capítulo 1, en el verso 1 al 2, hermano. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí, hermano. La Biblia, salvo lo que estudiamos en el libro de Jonás, no nos dice mucho acerca de él, salvo lo que podemos leer en los capítulos que componen este libro. Pero sí hay un pasaje donde nos ubica en qué época vivió el profeta Jonás, hermano. Si usted me quiere acompañar al segundo libro de Reyes, capítulo 14, acompáñeme ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Gloria a Dios. Nos habla aquí en segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 23, nos habla del reinado de Jeroboam II. Y aquí nos dice la Biblia, o es la única vez, aparte del libro de Jonás, y salvo que Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero no hay algo más que la Biblia nos dé acerca de este varón, salvo que vivió en el reinado, en la época o en el año de Jeroboam II, hermano. Mira lo que dice el verso 23, dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Verso 25 nos habla un poco de lo que hizo este rey. Dice:
Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar del Arabá. Mira lo que dice después. Dice, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, hermano. Amén. Esta es la única porción en el Antiguo Testamento donde nos habla, hermano, de este varón, de este siervo, de este profeta llamado Jonás. Nos dice que fue consejero, o que Jehová Dios lo envió a darle una palabra al rey Jeroboam II, mi amado hermano. Y solamente nos dice lo mismo, que era, su nombre era Jonás, hijo de Amitai, y dice profeta que fue de Gat-Hefer, hermano. Ese pueblo era un pueblo que se encuentra en lo que era la región de Galilea, hermano. O sea que Jonás era de ahí, de esa región de Galilea, mi amado hermano. Entonces, no es mucho lo que nos habla, salvo eso. Pero vamos a entrar al capítulo 1, verso 1 y 2. Yo quiero que usted esté atento para que usted opine, usted haga su comentario, usted dé su opinión, hermano. Entonces, mira lo que dice el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Porque ¿cuántos creen que Dios habla? Dios habla. Entonces dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí podemos ver, hermano, la misión que Dios le asigna a este varón llamado Jonás, porque dice que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, hermano. Ahora, en aquel tiempo, la ciudad de Nínive era la capital del mayor imperio que existía en esa época, hermano. Me refiero al imperio asirio. El imperio de los asirios, en la época que vivió Jonás, era el imperio más poderoso que existía ahí. Y era un imperio malvado, o sea, personas malvadas, eran enemigos de Israel. Entonces, por eso dice ahí en el inciso A, la asignación de una tarea temeraria y peligrosa. En otras palabras, la tarea que Dios le asignó a Jonás, hermano, era temeraria y era peligrosa. Porque él se iba a ir a meter a la mera capital del imperio, hermano, y no con buenas noticias. No lo mandó Dios a hablarle a gente de buen corazón, a gente de buena fe, a gente amable, a gente amistosa, a gente creyente. No. Dios le habla y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad. Pero mira lo que dice, hermano, porque ha subido su maldad delante de mí, hermano. ¿Sabe de qué me doy cuenta? Que la maldad que hay aquí en la tierra llega a un punto en que llega hasta la misma presencia de Dios, hermano, y llega a su colmo, mi amado hermano. Amén. O sea, lo que pasa aquí en la tierra, hermano, allá nuestro Padre Celestial, sea bueno o sea malo, Él se está dando cuenta de todo. Como cuando una persona peca y no le pasa a nada, no es que Dios no se da cuenta de lo que esa persona está haciendo. Lo que pasa es que Dios es paciente, dice la Biblia. Así es, amén. ¿Sí o no? Dice que es tardo para la ira, o sea, Él tarda en airarse, hermano. Lo ofende la persona, lo ofende un pueblo, lo ofende una nación, y Jehová Dios tarda en airarse. Pero llega un punto cuando esa maldad sigue subiendo, esa maldad sigue llegando hasta allá, sigue llegando hasta allá, llega un punto que llega a su colmo, y una vez que llega al colmo, hermano, entonces es cuando la ira de Dios está próxima a desatarse sobre esa persona, sobre ese pueblo o sobre esa nación, hermano. Ahora yo quiero preguntarle, mencióneme usted, de este lado, mencióneme usted alguna otra persona que Dios llamó
a una tarea específica. Mencióneme un ejemplo de alguien a que Dios llamó y que le dio también una tarea específica. Aquí a Jonás le da una tarea específica: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Mencióneme a alguien más, hermano. Hermana Marisol. A Noé. A Noé. ¿Y qué tarea le dio a Noé? Que construya un arca. Que construyera un arca. Hermano Mauro. A Pablo. ¿Y para qué lo llamó, hermano Mauro, a Pablo? Para que fuera a Roma. Le dijo: tú vas a ser mi testigo delante de reyes. Y lo llevó hasta Roma, hermano, a que le predicara al mero emperador. Mire que también levantó la mano a Moisés. ¿Y para qué lo llamó a Moisés de Dios? Para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Alguien más? Un ejemplo, hay muchos. Una persona de carne y hueso como tú y yo, que Dios lo haya llamado, ¿y qué tarea o qué misión le dio, hermano? Jeremías. ¿Y para qué lo llamó a Jeremías, hermano? Para hablarles y decirles las consecuencias que venían para el pueblo desobediente. Amén. Le dijo: te he puesto por profeta a las naciones, ¿verdad? Para hablarle a varias naciones, no nomás a los judíos, sino a varias, y advertirles de las consecuencias si no se arrepentían. ¿Alguien más, hermano? A Pedro. ¿Y para qué lo llamó, hermano Abraham? Oiga, para que dejara los catfish y las carpas y todo eso, hermano, y se fuera a pescar hombres, hermano. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Ok, ahora yo les pregunto, de los ejemplos que ustedes mencionaron, sabemos que hay muchos más, de los ejemplos que ustedes mencionaron, dígame usted, las tareas que Dios les pidió a estos hombres, ¿eran fáciles o difíciles? ¿Pequeñas o grandes? ¿Qué me dice usted? Grandes y difíciles. Eran grandes y difíciles. Quiere decir que si alguien viene a Cristo creyendo que Dios lo va a llamar a hacer algo bien facilito, hermano, olvidémonos. Porque las tareas que Dios da, hermano, a veces son difíciles y son grandes. Imagínate que te diga Dios: construyete un arca. Y en ese tiempo no había ni tecnología, ¿no? ¿Verdad? Imagínate que, como le dijo a Moisés: ve, enfrenta al faraón y dile que deje ir a mi pueblo. ¿Usted cree que eso era fácil, hermano? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero ¿sabes de qué podemos estar seguros? Que el mismo Dios que llamó a esas personas a esas tareas grandes y difíciles, y el mismo Dios que nos llama a nosotros, por grande que sea la tarea, hermano, no nos debemos de intimidar, porque el mismo Dios que nos llamó es el mismo Dios que te va a dar lo que necesitas para llevar a cabo esa tarea, mi amado hermano. El mismo Dios que te llama y te dice: hijo mío, hija mía, te he escogido para esto, para que hagas esto y esto y esto. Quizás tú y yo digamos: no puedo, yo no sé. Como lo hizo Moisés, como lo hizo Jeremías. Moisés dijo: hasta tartamudo soy, Señor, escoge a otro. Yo tartamudeo mucho. Jeremías dijo: yo soy un baby, yo soy un niño, yo ni hablar sé, Señor. Hermana, predique. No, a mí me da pena. A ver, en la casa hablamos hasta por los codos, hermano, ¿sí o no? Aleluya, sí es. Hasta por los codos hablamos. Pero cuando está el Señor decimos: no, es que yo no puedo. Ahora, tú y yo no podemos, pero Dios sí puede. Tú y yo no podemos, hermano, pero Dios sí puede. Y si Él te dice: hijo mío, hija mía, quiero que hagas esto, Él te va a ayudar. Entonces Él viene y le dice, hermano, a Jonás, vamos a ir al verso 2. Mira, el primer mandamiento le dice: levántate. En otras palabras, le da una indicación clara y le llama o le manda a que interrumpa todas sus actividades, hermano, y que se concentre única y exclusivamente en lo que el Señor le está indicando. No sabemos a qué se dedicaba Jonás o qué cosas andaba haciendo. Pero el primer mandamiento, Dios le dice a Jonás: Jonás, quiero que interrumpas cualquier cosa que sea en la que tú te estás ocupando, porque de aquí en adelante yo te estoy llamando y quiero que te concentres única y exclusivamente en la orden que yo te estoy dando y en la tarea que yo te estoy dando. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer algo así? A interrumpir nuestros planes, a interrumpir lo que nosotros pensamos, planeamos, de decir: esto es lo que estoy haciendo, y que Dios nos dijera: suspende todo eso y quiero que viajes a tal lado, porque
hay un mensaje que tienes que entregar y te he escogido a ti. ¿Qué haríamos nosotros? En otras palabras, era una orden para que Jonás abandonara la comodidad de su hogar y de su nación. Porque si no, en nuestro hogar nos sentimos bien cómodos. Nos sentimos seguros, ¿sí o no? Hasta por eso uno dice, no hay como el hogar. Cuando llega uno al trabajo, ¿cómo dice? Hogar, dulce hogar. Dice, no, la comodidad del hogar, hermano. Pero Dios le dice a Jonás, en otras palabras, deja la comodidad de tu hogar y de tu nación y vas a ir hasta Nínive. Suspende cualquier cosa y ocúpate de lo mío, le dice el Señor. Ahora, esto lo dijo Jesús. Acompáñenme en Lucas 9. Vamos allá a la Biblia, Lucas 9. Muchos querían seguir a Jesús, pero le decían, Señor, yo te voy a servir, pero primero me ocupo yo de esto y esto y esto. Y el Señor le dijo, no. Jesús les decía, si usted quiere ser mi discípulo, yo tengo que serlo en primer lugar. Lucas 9:57, hermano. Cuando usted esté ahí, dígame amén. En mi parte de arriba, en este pasaje dice, los que querían seguir a Jesús. No sé si en su Biblia dice algo. La mía dice, los que querían seguir a Jesús. Note que no dice, los que siguieron a Jesús, sino querían seguir a Jesús. Así hay muchos que quieren seguir a Jesús, pero cuando vienen las demandas que Jesús hace para sus discípulos, hay muchos decimos, no thank you. Miren lo que dice el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Este viene y le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero ahorita estoy ocupado, dime dónde te estás hospedando. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo, el Hijo del Hombre, dice, te voy a poner una comparación, dice, las zorras, esos animalitos, tienen sus guaridas. Las aves tienen un nido donde ellos descansan y duermen. Dice, yo a veces no tengo ni dónde recostar la cabeza. En otras palabras, le dijo, a mí donde me agarra la noche, yo ahí me duermo. Si es en el desierto, en el desierto. Si es en la montaña, es en la montaña. En otras palabras, estaba diciendo, yo no te ofrezco comodidad. ¿Me quieres seguir? Tú sabes a lo que te tienes. Así es. Y viene el segundo, hermano, en el verso 59, y mire bien, y dijo a otro, ahora Jesús toma la iniciativa y le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que, ¿qué dice? Que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús encuentra a otro y le dice, sígueme, sé mi discípulo. Señor, te sigo, pero deja que primero, no nota esta palabra, deja que primero. ¿No es cierto que a veces le decimos al Señor? Señor, me voy a meter bien contigo, pero primero quiero acabar esto y esto y esto y esto y esto. O sea, nuestros planes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, no es que el padre de este varón estaba fallecido en ese momento. Era una expresión que se usaba en ese tiempo como diciendo, mi padre es anciano, déjame que lo cuide en estos años y ya una vez que muera, pues lo enterramos y entonces ya tengo el tiempo para seguirte. ¿Verdad que no era una petición egoísta o codiciosa, por así decirlo? ¿Verdad? Por así decirlo, era noble. Le dice, deja cuidar de mi padre mientras es anciano. Y ya que se muere, lo entierra, entonces te sigo. Pero Jesús viene y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que los muertos espirituales, deja que aquellos que no se están ocupando de las cosas espirituales, se ocupen de las cosas de aquí. Y le dice, pero tú ocúpate de lo espiritual, tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Y el que sigue dice, verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, hermano.
Una vez que tú tomaste la decisión de seguir al Señor Jesús, ya no podemos mirar para atrás. Porque dice que el que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás, hermano, ¿cómo cree que le va a quedar esa línea? Va a entrar aquí, va a salir por allá, a saber dónde, hermano. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo nos está hablando aquí Jesús, hermano. Y lo mismo Dios le dijo a Jonás. En otras palabras, dijo: suspende cualquier cosa que estás haciendo en tus planes, Jonás, porque tengo una tarea, una misión para ti y la tienes que ir a cumplir. Vas a ir a Nínive. Pero volvamos, solamente quería mostrarles estos ejemplos, hermano, de a algunos que querían seguir a Jesús, pero no lo hicieron porque tenían otras prioridades. Cuando nosotros tenemos otras cosas como prioridad, pues Jesús dijo: no somos aptos para el reino de Dios, porque no vamos a poder llevar a cabo lo que Dios nos diga, hermano. Entonces, primero le dice: levántate. Número 2, el otro mandamiento le dice: ve, o sea, movilízate. Note algo, Jonás no podía cumplir su misión por medio de control remoto. Tampoco podía enviar cartas a Nínive diciéndoles: desde aquí les escribo, desde Galilea, anunciándoles que se arrepientan. No, solamente él podía llevar a cabo esa misión, hermano, y hacerlo como Dios lo había determinado. Tenía que salirse de la comodidad y ir, hermano, hasta Nínive. Y la tercera cosa que le dice, hermano, note bien algo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y luego le dice: y pregona contra ella. Predica. Pero nota algo, hermano, no dice pregona en ella, dice pregona contra ella. O sea, iba a ir a dar un mensaje de juicio, hermano, un juicio de destrucción. Entonces le dice: pregona contra ella. En otras palabras, hermano, la misión consistía en salir de la comodidad, hacer el viaje, llegar a Nínive y hacer lo que Dios le dijo, que era pregonar, que era predicar, que era proclamar, mi amado hermano. Algo que me llama la atención, hermano, es que la Biblia dice que Dios decidió salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, hermano. ¿Qué escogió Dios qué medio escogió Dios para que llegue la salvación al ser humano? La locura de la predicación. Eso lo vemos en 1 Corintios 1:21. Mire, se los voy a leer. 1 Corintios 1:21. Dice la Biblia que a Dios le agradó el medio que Dios dispuso usar para salvar a las personas, es la locura de la predicación. Y es lo que mucha gente no entiende. Muchos dicen: ¿y por qué Dios no nos salvó de otra forma? Bueno, a Dios le plació escoger la locura de la predicación. A Dios le plació escoger hombres, hermanos de Dios, siervos de Dios, que predicaran. Miren lo que dice 1 Corintios 1:21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es el medio que Dios escogió? La locura de la predicación. ¿Para qué dejó Dios a la iglesia, Jesucristo su iglesia? Para que su iglesia predique, mi amado hermano. ¿Qué debemos de hacer, hermano, los cristianos, los discípulos de Cristo? Predicar la palabra de Dios, hermano. Y esto es para todos. No importa que usted no tenga un doctorado en teología. Mientras usted lea la Biblia y usted se ha convertido, se ha arrepentido, usted puede predicar de Jesucristo a los demás. ¿Se recuerda este sábado que vimos que Dios sanó al endemoniado gadareno? ¿Qué le dijo? Ve y diles a todos lo que Dios ha hecho contigo. Basta con que tú le digas a la gente el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha hecho en tu familia, y tú ya estás predicando a la gente a Jesucristo. De verdad que no hay excusa para que nadie deje de predicar. Miren lo que dice también en 2 de Timoteo 4:1, hermano. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1, miren lo que dice, la urgencia. Se lo voy a leer. 2 de Timoteo 4:1. Mira el consejo que Pablo le da a Timoteo, el encargo que le da.
Note que no le dice, te encarezco delante de Dios que hagan una discoteca y no. Tampoco le dice, te encarezco delante de Dios que no dejes de hacer las carnitas asadas. No. Fíjense el encargo que este varón de Dios le da a Timoteo. En el 2 de Timoteo 4:1 le dice, te encarezco delante de Dios. Mira el encargo que le hace y se lo hace delante de Dios, hermano. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira lo que le dice el verso 2. ¿Qué le encargó? Que prediques, ¿qué cosa, hermano? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Pablo le dice a Timoteo, te encargo delante de Dios que te dediques a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como que predicamos no solamente como aquí a la iglesia al tiempo de predicar, sino fuera de tiempo, cuando quizás no era el tiempo de hablar de cosas espirituales, pero tú te metes ahí. Tú vas a visitar una familia, quizás el propósito de tu visita era otro, pero tú tienes en tu mente que Dios te dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú tienes una oportunidad, tú metes y empiezas a predicar la palabra. Tú estás en el field o donde sea que trabajes y tú sabes que estás trabajando. No nos vamos a poner a hablar de las novelas, porque el mismo nombre dice no velas. El mismo nombre nos exhorta y nos advierte y nos dice no velas. Pero vamos a poner a hablar de la novela, hermano. Yo sabes que miro, hermano, que muchas personas, muchos cristianos se apasionan más por los partidos de fútbol que por Cristo. Así es No, es que Messi, dice, no, Messi es mi gallo, dice, no, Ronaldo, otros dicen, no, que Messi, Ronaldo, dicen. Y yo digo, ¿y por qué no dicen Cristo? ¿Por qué no dicen Cristo es el mejor? Cristo es el más, no, peleando por otras cosas, hermano. Y se apasionan las personas por esas otras cosas, hermano. Cuando tú y yo nos deberíamos de apasionar por Cristo mismo, por la palabra de Dios. Esa debería de ser nuestra pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que nos apasiona? Entonces, Pablo le dice este encargo y Dios le dice a Jonás, regresemos ahí en Jonás, le dice, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Ahora el inciso B dice, la equivocada huida de un profeta desobediente. Dios le dice, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. La equivocada huida de un profeta desobediente. Mira lo que dice el 3. Leamos ahí el verso 3, hermano. Verso 3. Dice, y Jonás se levantó. Ahora Dios le dice, levántate, y Jonás se levanta, ¿sí o no? Dios le dice, ve, y Jonás iba, pero en dirección opuesta. O sea, Jonás se fue todo lo contrario de lo que Dios le dijo. Entonces le dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, hermano. ¿Cuántos Jonás no hay hoy en día, sí o no? Dios les dice que hagan algo y uno huyendo. Jonás le dijo a Dios, Dios, si sabes contar conmigo, no cuentes. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, hermano. Ahora, ¿será que podemos huir, hermano, de la presencia del Señor? Ahora, yo quiero preguntarle, y usted opina. ¿Qué cree usted? ¿Qué razón llevó a Jonás a huir y a no querer cumplir
lo que Dios le dijo. ¿Qué me diría usted? ¿Usted piensa y que a ver, hermano Mauro? Porque Jonás, ¿qué, perdón? Odiaba esa ciudad. Ok. Porque Jonás odiaba esa ciudad. Y hasta cierto punto es verdad, te voy a decir por qué. Porque el imperio asirio, te vuelvo a repetir, maltrató mucho al pueblo de Israel. Entonces, Jonás no quería ir porque tenía algo aquí en su corazón, hermano, contra los de este imperio, hermano. ¿Alguien más? ¿Por qué cree usted que Jonás huyó? Como decían en el inciso A, porque era haciendo la tarea de peligro, no era fácil ir allá y pararse y declarar el juicio de Dios, porque no sabía qué iba a pasar ahí. Por temor, es lógico, ¿sí o no? Es lógico, hermano, porque cuando tú vas a hablar un mensaje de juicio, hermano, usted no cree que los semblantes de las personas van a ser caras felices, ¿sí o no? Ahora, cuando usted va a llevar un mensaje bueno, hermano, hasta abrazos le van a dar. Cuando usted le dice cosas buenas a la gente, ¿sí o no? Te tengo una buena noticia y usted da la buena noticia, hasta le dan abrazos, hermano. Pero cuando usted viene a hablar un poco duro, hermano, el semblante cambia, la reacción cambia. Y Jonás iba a ir él solo, hermano. Ok, entonces pudiera ser que tanto el rencor que él tenía hacia los ninivitas, hermano, lo llevara a no querer hacerlo, pero también puede ser el temor, el miedo de la misión, hermano, que era peligrosa porque lo podían matar, porque era un mensaje de juicio, hermano. Pero entonces vemos cómo él dice, y Jonás se levantó. Dios le dice, levántate, él se levanta. Jonás iba, hermano, pero luego dice que para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nota, yo quiero decirte algo. Cuando Jonás planea huir de la presencia de Jehová, parecía que todo le iba saliendo bien, hermano. Él dijo, me voy para Tarsis, halló una nave que iba para Tarsis, compró su boleto, había lugar en la nave. No hubo, hermano, ningún impedimento. Muchas de las veces, como te digo, cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios, todo va saliendo bien, que hasta pensamos como que Dios ni en cuenta. Mira, yo ando de RBD, dice uno, y todo me está saliendo bien, dice. Hasta aumento en el trabajo me dieron, dice. Mira, en el matrimonio, wow, hasta las cosas se arreglaron, y eso que ando de alma rebelde. A Jonás parecía que todo le iba saliendo bien, hermano, pero te digo algo, allá estaba Jehová Dios de los ejércitos mirando, hermano, mirando el proceder de Jonás, porque mira lo que dice el Salmo 139, un salmo muy conocido, hermano, o este pasaje muy conocido, Salmo 139, mira lo que dice, verso 7, mira lo que dice el Salmo 139, hermano. Salmo 139, verso 7, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, el salmista dice: ¿de dónde puedo yo huir de tu espíritu, de tu presencia? ¿A dónde me puedo ir que tú no me veas o me alcances? Dice, si yo me fuera a lo más alto en los cielos, ahí tú estás. Si me fuera a lo más profundo como el Seol, ahí también tú me verías. Hermano, no hay lugar a donde huir de la presencia del Señor. Nos podemos mover de ciudad, de estado, de país, de continente, hermano. Pero si Dios te ha llamado a algo a hacer, Dios está esperando que lo hagamos, hermano, independientemente que nos cambiemos de ciudad, de estado, de país o hasta de continente, hermano. Si Dios te ha llamado a hacer algo, las cosas no van a cambiar porque tú y yo nos movamos de ciudad, de estado o de nación o de continente. Si Dios te ha dicho que hagas algo, Dios está esperando, hermano, que tú y yo lo hagamos. Y no hay un lugar al cual tú y yo podamos huir. De manera que es una insensatez del ser humano querer huir de la presencia del Señor. Jonás trató de hacerlo. Perdón, parecía que todo iba bien. Pase la siguiente imagen, por favor, hermana Alma. Vamos a ir avanzando. Punto número 2, hermano, dice la fidelidad y persistencia del plan de Dios para salvación.
La fidelidad y persistencia del plan de Dios para salvación. Capítulo 3, verso 1 al 4. Ahora, todos sabemos lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo comió un pez. Se levantó una tormenta, hermano, en el mar. Mientras dice que Jonás se fue hasta abajo de ahí del barco donde iba y se puso a dormir. Hermano, y Jehová Dios permitió que el mar se embraveciera y aquella nave estaba a punto de hundirse. Y los hombres que iban ahí estaban clamando a sus dioses. Imagínate, aquellos que tenían dioses muertos estaban orando a los dioses muertos, y el que tenía al Dios vivo estaba dormido, hermano. Y aquellos bien afligidos a saber a quién le clavaban, sálvalo, que él los iba a salvar, hermano. Y el que tenía al vivo, al Dios vivo, al poderoso, estaba bien concha. Nosotros tenemos al Dios vivo, hermano, tenemos que clamar. Porque aquellos claman a Dios muerto, hermano, la gente, ¿qué les van a poder ayudar? Y dice que fueron y dijeron, hey dormilón, así le dijeron, despiértate dormilón, no miras que nos vamos a morir y tú estás aquí. Y en relax. Clama a tu Dios, le dijeron, a ver si algo sucede. Y Jonás, hasta eso que fue sincero, dijo, ¿saben qué? Esto está pasando por mi culpa. Te digo algo, cuando el Hijo de Dios es desobediente, nos estamos llevando a otros entre los pies. Cuando tú eres desobediente, quizás a tu familia estás afectando. Cuando los padres somos desobedientes en el hogar, las consecuencias, hermanos, nos pueden venir a nosotros y a nuestros hijos también que viven ahí con nosotros. Los otros estaban pagando por la desobediencia de Jonás, pero fue sincero, hermano. Y es lo que Dios le gusta, la sinceridad, cuando alguien no está haciendo las cosas bien. Ellos, ¿qué? Agárrenme y aviéntenme al agua, hombre, y esto se va a parar cuando es. Yo me los imagino haciendo así, 1, 2. Hermano, lo aventaron. Y al aventarlo, se calmó la braveza del mar. Y dice la Biblia, y Jehová Dios tenía preparado un pez, cayendo aquel al agua y el pez comiéndoselo. Algunos dicen que la historia de algunos que atacan, algunos enemigos de Dios y de la Biblia, dicen que esta historia no es verdad, porque cómo Jonás iba a entrar al vientre de un pez, y cómo iba a quedarse vivo por 3 días, y que no sé qué. Hermano, ellos quizás no han visto los grandes animales, las medidas que tienen. Otros que ignoran el poder de Dios. Ahora, yo te digo algo, cuando tú y yo somos rebeldes, Jehová Dios está preparando un pez, donde nos va a encerrar y nos va a poner en una situación angustiosa. Así dice, y Jehová Dios tenía preparado un pez, y ahí lo encerró. Digo, Jonás, tú no vas a huir. Te voy a poner en una situación. Gracias, hermano, gracias. Lo puso en una situación, hermano, donde desde ahí hizo oración a Dios, clamó misericordia. Amén, así es. Y de ahí Dios lo sacó. Te digo algo, cuando yo medito esta historia, perdóname, cuando medito esta historia, yo me pongo a pensar que muchas de las veces hermano, no me desconcentre. Muchas de las veces, hermano, tenemos que pasar tú y yo ciertas circunstancias para poder aprender a tener misericordia de otros. Jonás no tuvo misericordia de los ninivitas. Él dijo, no, yo voy a huir. Si Jehová Dios los va a destruir, pues que los mate de un solo, hermano. Pero aquí él desobedece y Dios le muestra misericordia. ¿Sabes para qué? Para que él pudiera también tener misericordia de los demás, hermano. Aquel que no ha experimentado la misericordia de Dios, aquel que nunca ha fallado y no ha experimentado el poder restaurador de Dios, cuando ve a otro que falla, no tiene misericordia de ese otro. No dice que el Señor lo parta de un solo. A mí hace un tiempo me dijeron, yo quiero que el Señor le ponga un leñazo, pero a la de ya. Y vive Dios que no estoy mintiendo, estoy delante de Él. Yo quiero que Dios le ponga un leñazo, pero ya. Yo me preocupé, no por mí.
Porque me dijo eso, porque hermano, cuando tú estás diciendo eso, ¿sabes qué? El leñazo más bien te puede caer. Si tú no ves, yo oído el consejo que le doy, usted nunca diga, por más mal que le caiga a una persona, o por más mal que le haya hecho a usted nunca diga, yo quiero que Dios te dé un buen leñazo, pero a la de ya. No diga eso porque el leñazo le puede caer a usted. Yo cuando me dijeron eso, yo me preocupé, no por mí, porque yo sé a quién sirvo. Pero yo dije, wow, está tremendo, dije, porque no vaya a ser que el leñazo que quieren que sea para mí le caiga a alguien más. Entonces Jonás no tenía misericordia. Dios lo pone en una situación, él es desobediente, Dios le muestra misericordia para que Jonás aprendiera a tener misericordia de los ninivitas. Entonces se lo come el pez, él ora y Dios lo saca de ahí. Pero ahora mire lo que dice el inciso A: segunda oportunidad para un profeta arrepentido. ¿Cuánto creen que Dios da segundas oportunidades? Dios da segundas oportunidades. A ver, el ser humano es el que no da segundas oportunidades. El ser humano dice, me la hiciste, no me la vuelves a hacer, hasta aquí quedó esto. Dios, eso es Dios que mientras estemos vivos hay esperanza. ¿Sabía usted que usted ha escuchado el dicho del mundo que mientras hay vida hay esperanza, sí o no? Pues hasta cierto punto es un dicho del mundo, pero también hay un pasaje en la Biblia donde nos dice que mientras está viva la persona hay esperanza. Mire, vamos ahí a Eclesiastés 9:4, se lo voy a leer rápidamente. Eclesiastés 9:4, hermano. Busquen en su Biblia que es Eclesiastés 9:4. Mientras está vivo la persona, aunque ande de desobediente, tiene esperanza. Mientras está vivo. Ahora yo le digo algo, mire el consejo que le doy: no tentemos a Dios. Pues como Dios da oportunidades, pues me voy a embarrar en el pecado y al cabo que mientras esté vivo hay esperanza. No tentemos a Dios, hermano. Eclesiastés 9:4. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Dice así, sí o no? Por eso es que el dicho en el mundo dice que mientras hay vida hay esperanza. Y aquí Eclesiastés 9:4 nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sí o no? Y si es cierto, yo prefiero tener en mi casa un perro vivo que un león muerto. El león muerto ya no sirve para nada, hermano. Un perro vivo, aunque sea un chihuahua, hermano, mira cómo ladran. Hermano, ¿no se han fijado sus perritos chiquititos, los chihuahuas? ¿Y cómo ladran, hermano? Como que si en verdad tuvieran la fuerza y el tamaño para hacer algo así chiquito, hermano, y mira cómo ladran. Entonces dicen que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, hermano. Mientras Jonás seguía vivo, había esperanza para él. Mientras los ninivitas estaban vivos, aún había esperanza para ellos, mi amado hermano. Por eso dice ahí, segunda oportunidad para un profeta arrepentido. Te digo algo, si Dios nos ha dado una segunda oportunidad, a ti y a mí, es de aprovecharla. Cuando Dios te dio una oportunidad, aprovechala. ¿Quién sabe, habrá una tercera? Eso sí yo no te lo puedo decir. Pero si ya Dios te da una segunda oportunidad, aprovechala. Entonces aquí vemos que Dios, hermano, vamos a ir a leer el capítulo 3, verso 1 y 2, hermano. ¿Estamos ahí? Aquí ya Jonás es restaurado y ahora dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué cosa iba a proclamar Jonás, hermano? El mensaje que Dios le iba a decir. Usted y yo, cuando hablamos, tenemos que hablar el mensaje que Dios nos ha dicho que hablemos, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Dios es grande en misericordia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo medito y yo digo, es que si Dios fuera como el hombre, ya nos hubiera hecho pedazos a todos, hermano. El hombre no tiene misericordia, hermano. Escucha bien, cuando David pecó, Dios le dice: David, te tengo que disciplinar porque te tengo que disciplinar. Porque Dios dice en la Biblia que al que ama disciplina, ¿sí o no? Como el padre que ama a su hijo y lo disciplina. Hijos, escúchame bien, los jóvenes los digo, cuando sus padres los disciplinan es porque lo ama y es una muestra de amor también.
aunque a usted no le guste. Bueno, así es. Es una muestra de amor, porque lo disciplina, porque no quiere que le pase algo feo o algo peor más para adelante. Entonces es una muestra de amor cuando uno disciplina al hijo, hermano. Por eso dice que Jehová al hijo que ama lo disciplina. Y Dios le dice a David: David, has pecado, te doy tres castigos que tú vas a escoger cuál quieres. Le dijo: el primero, te entrego en manos de tus enemigos por cierto tiempo, te van a hacer la guerra y te van a dar con todo. El segundo, que haya peste, o quieres caer en las manos de Dios, en mi mano. Y David fue sabio, y David dijo: en las manos del hombre no me entreguen. Dijo: porque el hombre no tiene misericordia. Dice: prefiero caer en tus manos, dice, a que me des un leñazo. Dice: pero yo sé que tú sí vas a tener misericordia de mí. El hombre no tiene misericordia, mi amado hermano. Dios, aún cuando nos disciplina, aún en la disciplina, Dios muestra misericordia. El hombre no. Al hombre a veces se nos pasa la mano. Pero Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Y le dice otra vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Quiero decirle algo brevemente. Cuando Dios te da una segunda oportunidad, no es para que nos aprovechemos y sigamos en el pecado. Es para que cumplamos aquello que Dios nos había dicho que hiciéramos. Cuando Pedro negó a Jesús, dice que lloró amargamente porque falló. Y Pedrito andaba bien desanimado, hermano. Y Pedrito le dijo a los otros: vamos a pescar. Ahí tengo mi bote, ahí tengo la red, vamos a pescar. Y el otro le va a decirle: hey, Pedro, tenemos que ir a predicar la palabra, Pedro. ¿Cómo que vamos a...? Vamos pues, dijeron: vamos Pedro, vamos. Y ahí van todos, hermano, van todos. Vamos a pescar, dijeron, contentos, hermano. Y no agarraron nada, hermano. Y a la orilla de la playa estaba el maestro. Y le digo: hey, fulanos, echen la red por tal lado. Y le obedecen, hermano. Y agarró un montón de peces. Y Juan se acordó que cuando los llamó, el mismo milagro pasó. Y Juan dice: es Jesús, es el maestro. Pedro, hermano, de su anhelo por estar con el Señor. Yo no sé cuántos anhelan estar con el Señor, hermano. Pedro, de su anhelo, hermano, él no se esperó. Creo que ellos remaban ya sin fuerzas. Yo no lo sé, hermano. Pedro se avienta al agua y comienza a nadar y llega hasta donde el maestro, hermano. Jesús vino a visitar a Pedro para restaurarlo, para darle una segunda oportunidad, pero también para dejarle en claro cuál era su misión. Pedro, ¿me amas más que estos? Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Segunda vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pedro se puso triste. Tú sabes todas las cosas, Señor, y tú sabes que te amo. Haz lo que yo te digo, Pedro. En otras palabras, Jesús le dice: Pedro, te vengo a dar una segunda oportunidad, pero haz las cosas como yo te estoy diciendo. Yo te saqué de ir a pescar, ya no te dediques a eso, ve a pescar hombres, Pedro. Cuando Dios nos da una segunda oportunidad, es de aprovecharla, pero hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, hermano. No que Dios me dio una segunda oportunidad, pues vas a ir en el placer. No, hermano. Dios te da una segunda oportunidad, sírvele al Señor, hermano. Dice el inciso B, hermano: la obediencia valiente de un profeta perdonado. Vamos a leer el verso 3 y 4, hermano. Leamos ahí. Mira lo que dice, verso 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, oiga el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida, mi amado hermano. Jonás no se aventó mucha teología, hermano. Cuando estoy no digo que no es necesaria. Ya le dije que teología es estudio de Dios. Jonás iba caminando y sencillamente iba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje y punto. Sencillo, ¿sí o no? De aquí a... Yo me lo imagino, porque cuando yo voy leyendo yo me traslado. Yo me imagino a Jonás, hermano. Me imagino a Jonás caminando y
con voz como trompeta: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo cree que reaccionó la gente? Imagínenlo en su mente. Yo les aseguro que unos empezaron a mirar entre ellos. Otros un poco enojados dijeron: bueno, ¿y este quién es que viene aquí a decir que esta ciudad va a ser destruida? Otros comenzaron a decir: sí es cierto, este es un hebreo de que sirve al Dios de los hebreos. Pero aquí vemos que Jonás tuvo obediencia. Dios le da una segunda oportunidad y ahora Jonás es obediente y va camino, hermano, ahí a Nínive y comienza a proclamar el mensaje que Dios le dio. Pase la siguiente imagen, hermana Alma, para ir terminando. Punto número 3, reacción positiva de un pueblo llamado al arrepentimiento. Hubo una reacción positiva. El pueblo respondió de una manera buena, hermano, al llamado al arrepentimiento. La letra A nos dice contrición y arrepentimiento de toda Nínive. Leamos el verso 5, hermano. Entonces, Jonás va dando el mensaje. Pero mira el verso 5. ¿Estamos ahí en el verso 5? Dice: y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién, hermano? A Dios. Eso llamó mi atención, porque ¿quién era el que iba predicando, hermano? Pero dice que los hombres de Nínive le creyeron ¿a quién? A Dios. Ellos entendieron que esa no era palabra de hombre, que era la palabra de Dios, hermano. Y dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira, hermano, cuando llega el mensaje de Jonás que dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida, te digo algo, Dios es un Dios que da oportunidad, hermano. Dios la pudo haber destruida de un solo, pero les da 40 días, hermano, para que en esos 40 días las personas reaccionaran, hermano. Y dice que hubo una reacción positiva. El pueblo de Nínive reacciona, proclaman ayuno, mi amado hermano. La noticia llegó hasta el rey, y el rey se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de cilicio, hermano. Y el rey mandó un decreto donde dijo que hombres y animales no coman ni beban. Oiga bien, hasta los animales pusieron a ayunar. Al perrito no le dieron sus croquetas. El bueycito no se comió su pastura en ese día. Nada. Los animalitos dijeron, ayunando también los animalitos. Pero dice que el rey, hermano, dijo: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Aunque el arrepentimiento es algo interior, tiene que dar señales externas de que alguien se ha arrepentido. ¿Tú te recuerdas que Juan Bautista, qué fue lo que les dijo Juan Bautista a los fariseos, hermano? Que hicieran ¿qué cosa? ¿Quién se recuerda? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí o no? En otras palabras, les dijo: demuestren que se han arrepentido. Dice que con Juan el Bautista vinieron, hermano, y le decían: Juan, ¿qué haremos? Y les dijo: el que tiene 2 túnicas, como muestra de su arrepentimiento, déle al que no tiene. Que tiene de comer, déle al que no tiene. Vinieron los publicanos: Juan, ¿y nosotros qué hacemos? No exijan más de lo que tienen que exigir. Vinieron los soldados romanos: Juan, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No extorsionen a nadie y conténtense con su salario. ¿Cuántos están contentos con su salario? Aleluya. Hoy fui a una entrevista de trabajo y me dijo el varón:
Aquí en este trabajo la actitud cuenta mucho, me dice. Aquí dicen, no nos gusta que la gente esté quejese y quejese del trabajo, del salario, de lo que los ponen a hacer, dice. Porque el que está queje y queje, ¿qué está haciendo aquí? Me dijo. Entonces, ¿cuál les dice a los soldados? Estén contentos con su salario, hermano. O sea que tenían que dar muestras de su arrepentimiento por ciertas obras, hermano. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, hermano. La gente de Nínive creyó el mensaje, pero su fe en ese mensaje, o sea, la fe que tenían de que creyeron como palabra de Dios, la demostraron con las obras, como arrepintiéndose, metiéndose en ayuno, diciendo, conviértanse todos de su mal camino. Y para terminar, hermano, el inciso B dice, perdón absoluto de parte de un Dios que ama, hermano. Verso 10, leamos el verso 10, hermano. Miren lo que dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su amor? ¿Cuánto dan gloria a Dios por su misericordia, mi amado hermano? Y vio Dios lo que hicieron. Dios mira cuando alguien le falla y Dios mira que cuando alguien se arrepiente de verdad. Ahora, mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Te lo voy a repetir una vez. El que encubre sus pecados, o sea, el que los anda ahí escondiditos, ese no va a llegar a ningún lado. Dice, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, nota bien, no dice el que los confiesa nada más, dice el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia, hermano. Proverbios 28:13. Esta gente confesó su pecado y se apartó de él. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron y se volvieron de su mal camino, y Dios desistió de hacer lo que había dicho. O sea, Dios había dicho, los voy a destruir, pero cuando los vio que se arrepintieron, les mostró misericordia, hermano. Te digo algo, aquí termino con estos pasajes. Vamos a Ezequiel, hermano. A veces nosotros, hermano, a la gente mala queremos que Dios les termine. Mira lo que dice Ezequiel 33:19, hermano. Bueno, leamos primero 33:11 y luego 33:19. Ezequiel 33:11. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que, ¿qué dice? Y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Verso 19, ahí mismo. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello, hermano. Escúchame bien. Dios dice, no lo digo yo, Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Dios dice, yo no me complazco en que el pecador se muera en su pecado. Yo quiero que se vuelva y que viva. Dice allá en Isaías 55:7, hermano. Dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿sí o no? Dice, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que si los pecados son bastantes, Dios es amplio en perdonar. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Pónganse de pie, hermano. El perdón absoluto de parte de un Dios que ama. El que ha leído la historia sabe que cuando Jonás vio que Dios los perdonó, Jonás se enojó, hermano. ¿Cómo así que los vas a perdonar? Mátalos a todos, Señor. Ya sabía, incluso le dijo, por eso no quería venir, porque yo ya sabía que tú eras un Dios misericordioso y que si estos se arrepentían, tú los ibas a perdonar, Señor. Por eso no quería venir. Hermano,
¿Dónde estaba el amor en el corazón de Jonás? Él quería que Dios los destruyera. Ahora, yo entiendo que a Jonás los de esta nación les habían hecho mucho mal. Y pudiera ser que a ti y a mí quizás ha habido alguien que nos ha hecho la vida imposible. Pudiera ser que en tu trabajo alguien te está haciendo la vida de cuadritos. Jóvenes, pudiera ser que en la escuela alguien, un compañero, un maestro te está haciendo la vida de cuadritos. Tu vecino, tu vecina, pudiera ser que te está haciendo la vida de cuadritos. Pero Dios nos llama a proclamar, hermano, su mensaje. Pero esperando, hermano, que se arrepientan y que sean salvos, hermano. No nos debe de olvidar nosotros a la iglesia eso, hermano. Que sí es verdad, debemos de hablar, de anunciar el juicio de Dios sobre esta tierra, pero no deberíamos desear que le caiga a la gente, hermano. O sea, debemos de anunciarlo porque es una realidad. Pero nuestro corazón no se debería de alegrar de decir, sí, ojalá yo como deseo que a ese le pase algo. Desearía yo que el matrimonio de ellos se destruya, dice. Ojalá y lo corran del trabajo. No deberíamos ninguno de nosotros, hermano, desearle mal a nadie. Yo sé que a veces cuando alguien nos ofende o así, pues uno se siente mal. Somos humanos. Pero podemos orar. Podemos orar, hermano. Amén. Entonces, esto es lo que hemos aprendido, hermano, de un poquito del libro del profeta Jonás. Un profeta que se le dio una misión, una tarea grande. Primero desobedeció, así como muchas veces nosotros hemos desobedecido, pero cuando le vino la prueba, Dios lo restauró y le dio una nueva oportunidad. Si tú le has fallado a Dios, mientras estás vivo, hay esperanza de que Dios te dé otra oportunidad, pero que nadie de nosotros nos atrevamos a tentar a Dios, a jugar, a decir, como Dios da oportunidades, pues yo peco y al ratito, no, cuidado, hermano, cuidado. Si Dios te ha dado una nueva oportunidad, aprovechala. Sirvámosle a Dios, hermano. Sirvámosle a Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos y demos gracias al Señor. Padre,